Ok, estamos grabando en este momento y vamos a empezar la tutoría de hoy. Vamos a compartir la presentación que tenemos para los que vean. Y Raquel, si sos tan amable, me avisas. Yo sí la veo desde aquí, ya la pantalla. Vamos, ay, esto no es. Sí, Perdón, profe, sí, sí Gabriel. se ve. Sí, ahí está. Bueno, hoy toca la tutoría 3, Raquel. Entonces, es sobre un poquito sobre geografía y cívica. Así que, bueno, vamos a avanzar un poquito con esto. Aquí lo que tenemos es que ir pasando por cada una de las partes del compendio de lecturas que tenemos por ahí. Como te mencioné, lo que vamos a hacer es pasar un poquito por la geografía de Costa Rica. Esto es un poquillo lamentable que no haya más gente porque vieras que, bueno, a nivel de aprendizaje uno pues puede conocer mucho, ¿verdad? Porque yo siento, al igual que como dice el texto, que cualquier persona, estudios sociales, aunque sea de manera generalizada, como se hace en las escuelas, ¿verdad? Que uno trata de pasarles ahí como una pinceladita. Yo pienso que uno como docente tiene una gran responsabilidad de dar a conocer los primeros pasos en geografía nacional. Pero bueno, ahí queda grabada para que los compañeros lo vean. Esta imagen que te estoy pasando por ahí, eso es de los primeros mapas que se trazaron del mundo. Si uno observa esto, Raquel, bueno, geográficamente, este mapita que es de 1507, esta parte que te voy a circundar, es lo que ellos consideraban hasta aquel momento, ¿verdad? Que era el continente americano. Ves que es muy deforme. Están las islas del Caribe aquí, en las que te voy a marcar en círculos más adentro. Y estos fueron los primeros intentos, ¿verdad? De un marcaje del planeta. Está un poquito chueco a lo que es hoy. Esta misma parte que está aquí, esa misma parte que está ahí, es esta otra que te voy a marcar aquí arribita. Es la misma parte. Sí hay como una semejanza en América del Sur. La parte del norte, la que era un poquito chueca. Lo interesante de este mapa es ver cómo eran los primeros intentos de los cartógrafos por tratar de llegar a lo que era el planeta en su totalidad, porque lo que ellos conocían era lo que estaba más o menos trazado ahí y tienen mucha deformidad. Yo siempre he admirado mucho estos mapas porque tienen cierta precisión, no son así como los muy exactos, pero es admirable cómo ellos iban trazando de a poco las formas del planeta. Hoy con lo satelital y todo eso es muy fácil, pero en aquel momento imagínate lo que era tratar de trazar un mapa de tan grandes masas continentales. Entonces uno se puede dar cuenta que el intento es muy válido. Inclusive uno puede ver las líneas de paralelos y meridianos que se empezaron a trazar en ese momento. Esta otra imagen que estamos viendo es para que uno se dé cuenta del el ideal geográfico que uno quiere lograr cuando enseña esta ciencia social. Uno quiere que los chicos tengan percepción, o sea, que puedan analizar correctamente la imagen, que tengan orientación, norte, sur, este, oeste, que sistematicen, ¿verdad? Que puedan unir conceptos a la luz de la geografía y que puedan comprender el espacio geográfico. Esta imagen que está aquí es una imagen aérea de dos países que comparten una misma isla, que es Haití, que es esta parte que uno ve como muy deforestada, y el lado derecho de la imagen muestra República Dominicana. Entonces, la imagen lo que muestra es
diferencia de el uso del suelo que hay en República Dominicana versus Haití. Tenemos un país como Haití, que es el más pobre de América, ¿verdad? Que ha devastado, ha quitado casi toda su cobertura vegetal endémica. O sea, no hay bosques. Está prácticamente desierto, ¿verdad? Pero República Dominicana sí tiene bosques. Habla mucho de que una imagen a nivel geográfico nos puede dar información no solamente del sitio, sino de políticas, de cuáles son las perspectivas de un gobierno, cómo es la población, ¿verdad? Que trata de mantener valores, conciencia social del medio ambiente. Entonces, esto se aplica mucho, por ejemplo, en Costa Rica ahora que está tan de moda el tema de crucitas. Uno puede llevar una imagen a la clase, puede llevar una imagen a los chicos y enseñarles cómo interpretar una imagen geográfica, un espacio geográfico, a la luz de la influencia de las personas, la influencia del gobierno y ese tipo de cosas, ¿verdad? Que son muy motivantes. Y no solamente recitarles información para que se aprendan, ¿verdad? Que yo siempre he dicho que la memoria es importante, pero una memoria con sentido, ¿verdad? Una memoria que te lleve a una crítica, que te lleve a una capacidad de análisis de un lugar. Esto es algo como de repaso. Nosotros sabemos que para localizar lugares en el planeta tenemos los paralelos y los meridianos. En este caso, Raquel, tenés que recordar que los paralelos son las líneas que van de este a oeste. Es decir, los chiquillos siempre te van a decir que son las líneas que están acostadas, ¿verdad? Que son las que están en sentido horizontal. Y los meridianos son los que están en sentido vertical. Hay un paralelo que es el principal, que es el ecuador, ¿verdad? El ecuador es la línea paralelo más importante porque marca el cero. Y el ecuador divide al planeta en dos mitades. La parte de arriba, el hemisferio de arriba y la mitad de abajo. Entonces hablamos de que el ecuador divide el planeta en dos mitades, norte y sur. Por eso cuando uno da este tipo de enseñanza, uno dice, mira, el ecuador nos va a dar una medida que es latitud norte, que está aquí arriba, o nos va a dar latitud sur. Entonces, si yo veo los paralelos, si yo veo esas líneas que están acostaditas, hablamos de latitud. Latitud norte, latitud sur. Yo no puedo decir que los meridianos me dan longitud, sino que me dan latitud. Ahora bien, yo veo los meridianos, que son las líneas que van de norte a sur, o sea, que están paraditas, dirían los chicos, ¿verdad? Y yo sé que el meridiano más importante para nosotros, el meridiano más importante para nosotros es el meridiano de Greenwich, que está aquí, que al igual que el paralelo Ecuador, tiene el número 0. Este meridiano de Greenwich me está dividiendo el planeta una mitad al lado derecho, una mitad al lado izquierdo. Entonces, cuando yo saco la medida, cuando yo busco una medida con el meridiano de Greenwich, a mí me va a dar longitud. Si esa longitud si esa medida está al lado derecho, sería longitud este. Pero si yo localizo un lugar a la izquierda del meridiano de Greenwich, eso me va a dar a mí longitud oeste. A mí no me puede dar latitud si yo estoy midiendo con meridianos. Si yo uso los meridianos, me tiene que dar longitud. Si yo mido con los paralelos, me tiene que dar latitud. Eso es así. Bueno, ya apareció Ignacio también, ya nos acompaña Ignacio, así que muy buenas tardes. Entonces, aquí yo traía un ejercicio. Buenas tardes. Hola, Juan Ignacio. Espero que estés muy bien. Aquí yo traigo un ejercicio que vamos a tratar de hacerlo todos, bueno, los tres que estamos de manera conjunta. Vean que este mapita tiene
una línea roja que va de arriba hacia abajo. Ese es el meridiano de Greenwich. Y tiene una línea que está en sentido este-oeste o que está en sentido horizontal. Ese es el ecuador. Yo necesito sacar la latitud y la longitud de los lugarcitos que están marcados. No los vamos a localizar todos porque evidentemente son muchos, pero vamos a empezar. Déjenme buscar aquí una herramienta. Vamos a empezar con la letra A, que imagino que sí la pueden ver dónde está localizada. Aquí abajito, vamos a tratar de hacerle un circulito. Ahí está la letra A. La ubicación de A es donde está el punto azul. El punto azul es el que me interesa. Ahora, yo necesito sacar latitud. Si yo busco la latitud, tengo que fijarme en la línea que está horizontal. Díganme ustedes, Raquel o Juan, ¿en qué número está de paralelo? ¿En qué número de paralelo, acostadito? ¿En qué número de paralelo está el punto A? ¿En qué línea acostadita? Vean que los números están al lado derecho. ¿En qué punto está el A sentado, el puntito A? En 30 grados. Correcto, 30 grados. Ahora, ese número 30, ¿está por debajo o por encima de ese cero que está en el centro? Está por debajo. Entonces yo tengo que decir que la latitud de A es 30 grados sur, porque estoy trabajando con los paralelos. Ahora, viendo el punto A. Ese punto A, ¿en qué número de meridiano está? ¿En qué número de línea vertical está? En 50 grados. 50 grados. Ahora, ese 50 está a la izquierda o a la derecha de la línea roja que dice 0. Está a la izquierda. ¿Cómo está a la izquierda? Eso es longitud, porque estas líneas que van de arriba hacia abajo, longitud, sería longitud oeste. Vamos a intentar hacer lo mismo, pero con el punto B. El punto B está asentado aquí arribita. Debemos entender que el punto B es el circulote color naranja que está ahí. Vamos a sacar la latitud del punto B. Necesito saber yo en qué paralelo voy a sacar la latitud. La latitud se saca con estas líneas que están acostaditas. ¿En qué número de paralelo está B? 60 grados. 60 grados. Ahora, ¿este 60 es norte o sur? Norte. Norte. Vamos con la medida de longitud, que es con estas. ¿En qué Serían 10, está? 10 10 grados grados. oeste. Oeste. Si está a la derecha, es este. Es, Este. es 10 grados, este. Ahora vamos a hacer así. El punto C se lo vamos a dejar a Ignacio, que saque la latitud y que saque la longitud. Y Raquel, tal vez usted hace la latitud y la longitud del punto D. No importa que se equivoquen, estamos para aprender. Entonces, Ignacio se va a pelear con el punto C y Raquel se va a pelear con el punto D. Les voy a dar ahí unos para que lo hagan, a ver si lo logramos. Si no, lo volvemos a repasar. Eso es como muy enredadillo para los chiquillos también. El punto C son 70 norte y 160, sí, 160 oeste. Ajá.
¿Cuál es la latitud y cuál es la longitud? Porque me dicen números. Son norte. Ok, Era 70 y latitud, 160 este. latitud 70 norte, longitud 160 160 oeste. oeste. Eso es correcto. Así es como va. Raquel, ¿cómo te fue con el D? Uy, perdón por esos perros, disculpen. Es que hay Tranquilo, unos, yo también tengo dos y son bien tremendos. sí, escándalos, son los vecinos y es que no pueden ver a nadie porque se enojan, se enojan. Los cuidan muy bien. Ok, a mí el punto D me dio latitud Raquel, latitud, ¿qué 20, te dio? 20 grados sur Sí, y longitud 50 grados este. es correcto. Así es como debe quedar. Muy bien. Bueno, eso lo dominamos muy bien. Eso para cuando los chicos los tengan en clase, tienen que hacerlos practicar mucho porque se les va muy fácil. Aquí tenemos dos conceptos que venían ahí en la información nuestra. Geografía física versus geografía humana. Si yo digo geografía física, lo que estoy diciendo es que yo voy a describir un lugar, una superficie terrestre en la cual el ser humano ha tenido influencia. Piensen ustedes en que se llevan a los chicos a hacer una excursión al volcán Poás, por ejemplo, y entonces empiezan a analizar ese espacio geográfico. Estamos analizando un espacio físico. Ahora, cuando hablamos de geografía humana, ya estamos hablando de cómo el ser humano ha incidido en ese lugar. Nuestro ejemplo en la imagen. Geografía física es que vamos a describir, digamos, las capas internas de la Tierra. Ahí están vistas de alguna manera más, digamos, algo más natural. Pero si yo hablo de geografía humana, es, por ejemplo, esa imagen que les puse yo al lado derecho, que son favelas brasileñas. Entonces usted empieza a analizar ya algunos criterios geográficos que le puede llamar la atención. Entonces usted le puede decir a los chicos, vean, aquí vamos a analizar si todas esas casas tienen electricidad. ¿Qué pasaría si una casa de esas se incendia? ¿Cómo llegan los bomberos ahí? Porque vean que está como muy densamente poblado. Preguntarle a los chicos si es, digamos, una buena opción construir en una casa al construir en una ladera. Ese tipo de preguntas de qué le puede pasar al ser humano si en ese lugar es geografía humana. La geografía física es que ustedes analicen un bosque, un desierto, un litoral, un río, un volcán, una cordillera. Eso es un análisis físico de un territorio. Pero un análisis humano es que ustedes lo lleven, por ejemplo, a una represa y muestren la incidencia que ha tenido el ser humano al crear esa represa. O bien que los lleven a un lugar donde están haciendo una construcción de una comunidad o de un condominio y ustedes les digan, bueno, que ha cambiado el espacio geográfico, cómo ha sido, qué consecuencias tiene sobre el suelo, por ejemplo, cubrirlo de cemento, taparlo, evitarle la permeabilidad del suelo, qué consecuencias pueden haber. Pueden llevarlos aquí en Cartago, por ejemplo, cuando llueve mucho, las aguas de las alcantarillas se salen, pueden llevarlos a analizar ese problema, por qué se da, posibles soluciones. Eso es geografía humana. No sé si entienden la diferencia entre uno y otro. ¿Sí me comprenden? Sería, profe, como ejemplo, este, como usted dice, llevarlos a un río, ya saber que ya es algo que ya está ahí y nada más que le den como un análisis sobre las capas, qué sé yo, de dónde vienen, por dónde recorre Ajá. y la geografía humana sería prácticamente lo que ha venido surgiendo a partir de y lo que puede Sí. traer consecuencia. Imagínate que vos lo puedes llevar al río, vos lo puedes llevar al río, Raquel,
y decirles eso que me dijiste, pero los puedes llevar al María Aguilar y enseñarles la polución que hay ahí, el basurero que hay ahí. Entonces de ahí Sería ya hay una geografía. humana, porque ya hay una incidencia. Esta semana vi un lamentable hecho creo que una pareja se peleó, eso fue en la pura mañana, yo no sé si escucharon la noticia, se pelearon y al parecer el varón empujó a la señora al río María Aguilar. Y entonces tuvieron que sacarla de ahí. Entiendo que se fracturó algunas partes de su cuerpo, pero yo lo que me quedaba asombrado era el basurero donde cayó esa señora. O sea, era los ríos en San José, ¿verdad? Cómo la gente tira, bueno, tira de todo. Eso ya es geografía humana, ¿verdad? ¿Qué incidencia hay, qué afectación hay cuando un ser humano llega a un espacio geográfico que era natural, ¿verdad? Eso es. Pero estás bien, esa es la idea del asunto. Aquí, una vez más, la formación de no cómo se forma, porque son líneas imaginarias, ¿verdad? Eso no existe, pero el ser humano las colocó para poder localizar lugares. Esa es la función de eso. Ahora, hay otra función que tienen los paralelos. Los paralelos también nos ayudan a dividir zonas climáticas. Eso lo vamos a ver más adelante. Y los meridianos nos ayudan a establecer usos horarios, es decir, para poner las horas en el mundo. Eso también es un dato muy interesante respecto a los paralelos y meridianos, que no solamente es para sacar la latitud en el caso de los paralelos, y los meridianos sacan la longitud. A los chiquillos y a nosotros siempre nos enseñan que con los paralelos, vamos a poner la palabra aquí, ¿verdad? Yo no sé si eso lo han escuchado ustedes, me imagino que sí, que se aprendan la palabra pala. ¿Por qué pala? Porque los paralelos sacan la latitud. Y la latitud a mí siempre me va a dar o norte o me tiene que dar sur. No me puede dar latitud este ni latitud oeste. En el caso de los meridianos, de los profesores les dicen, bueno, apréndase en la palabra melón, ¿verdad? ¿Por qué melón? Bueno, porque nosotros tenemos que los meridianos pueden darnos la longitud y esa longitud solo puede ser oeste si está al lado izquierdo o este si está al lado derecho. Entonces siempre pala, melón, pala, melón, pala. Meridianos nos tiene que dar el numerito y norte y sur. Meridianos, longitud, oeste o nos da este, dependiendo de dónde se vayan a localizar esos lugares. Aquí tenemos una imagen del Istmo Centroamericano. Esto se ve mucho en escuela, ¿verdad? La formación de Costa Rica. Y el istmo tiene que ver con una formación territorial que es como un puentecito que es muy delgado entre aguas. Centroamérica, lo que es desde el istmo de Tehuantepec hasta pegar con Colombia, ¿verdad? La frontera entre Panamá y Colombia, es un territorio muy angosto. Y a un lado tiene el Mar Caribe y al otro lado tiene el Océano Pacífico. Y comunica dos grandes masas, que es América del Norte y América del Sur. Costa Rica está metida ahí. Y resulta que a nosotros nos solicitan en el MEP que demos un tema que ya se los voy a explicar un poquito más adelante, que es la formación del territorio costarricense y enseñar las fases de la formación del territorio costarricense. Aquí lo que tenemos es el concepto de cartografía. Cartografiar es la ciencia que trata
un dibujo, un espacio geográfico como tal. Pero hay ciertas cosas, ciertos elementos que tiene que tener un mapa para que sea mapa. Y espero ser muy claro en esto, ¿verdad? Mis profesores de geografía decían, si no tienen elementos, no es un mapa, es un croquis. Entonces yo he visto algunos exámenes de algunos colegas míos que hacen un examen, por ejemplo, y ponen, observa el siguiente mapa, y lo que hacen es como la silueta nada más de Costa Rica. Eso no es un mapa. En la conceptualización del mapa tiene que tener algunos elementos que lo hacen bastante bueno para saber qué es un mapa. Por ejemplo, ¿qué hace un mapa ser un mapa? Primero, que tenga un título. Este que está aquí presentado tiene un título. Se llama Mapa Escolar de Costa Rica. Aparte de tener un título, tiene que tener un responsable que hizo ese mapa. Este también lo tiene. Tiene un título acá que se llama Instituto Geográfico Nacional, Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Ese es el responsable de hacer ese mapa. Otra cosa que tiene que tener este mapa es la simbología. Resulta que este mapa también la tiene. Hay una cajita aquí de color naranja o amarilla, ¿verdad? Que muestra la simbología. Es decir, ¿qué significan las rayitas, los puntitos, las letras que están insertos dentro de él? Otra de las simbologías que podemos encontrar está aquí en la parte superior y son los colores. Los mismos colores tienen simbología. En este caso, los colores que están dentro del mapa significan alturas, pero tiene otros elementos adentro. Por ejemplo, las lineecitas celestes son ríos, ¿verdad? Y las manchitas rojas, ciudades importantes, las manchitas más pequeñitas, ciudades secundarias, los puntitos rojos, algunos lugares importantes de las provincias, incluso vienen puntitos negros que ya son lugares un poquito más específicos de nuestro territorio. Entonces, un mapa, para que sea un mapa, tiene que tener el nombre, tiene que tener el título, tiene que tener simbología. Otra cosa que tiene que tener es escala. Resulta que este mapa tiene dos. Tiene una escala numérica, que es ese numerillo que aparece ahí como 1, 2 puntos, 1.500.000. Y debajo de eso tiene una barrita, que es la escala gráfica. Ambas sirven para el cálculo de distancias. Existen ejercicios para que ustedes les digan, esto ya casi no se usa, pero es muy interesante. Darles un mapa, pedirles un mapa a los chicos, a las chicas de escuela, y si les traigan un mapa escolar de Costa Rica, cómprense uno y enseñarles cómo medir distancias, cómo convertir la escala gráfica en distancias y cómo utilizar la escala numérica para transformarla en kilómetros. Eso, hay ejercicios muy buenos para eso. Entonces uno puede calcular en esos mapitas las distancias reales de esos mapas usando un pedacito de papel. Entonces, tenemos que ese mapa tiene un nombre, tiene un autor, tiene simbología, tiene escalas. La quinta cosa es una red de meridianos y paralelos, que este mapa lo tiene. Vean cómo tiene líneas hacia abajo, muy finitas, y líneas de izquierda a derecha, muy finitas. Tiene paralelos, tiene meridianos. Es decir, podemos calcular dentro de ese mapa lo que es la latitud y podemos calcular lo que es la longitud. Ya tenemos otro elemento más. Otro elemento que tienen los mapas, de ser mapas, son las rosas de los vientos, que es esa estrellita que les acabo de como de circundar, donde nos muestra dónde está el norte, el sur, el este y el oeste. Y aunque no lo dice de manera explícita, podemos ver dónde está el noroeste, el noreste, el sureste y el suroeste, además de otras direcciones. Esta parte la vamos a concluir con la orla,
¿Qué es la orla? La orla es el marco donde está el mapa. Blanco, ¿verdad? Y ahí está. Quiero llamar la atención sobre la orla porque en realidad esto que les estoy presentando no muestra solo un mapa, muestra dos. ¿Cómo sé yo que hay dos mapas? Porque hay dos orlas. Está el mapa de Costa Rica que está enmarcado en un cuadro blanco, ¿verdad? Esa es la orla. Pero aquí tenemos a otro mapa que es la isla del Coco, que también tiene su propia orla. Entonces, no tenemos que llamarnos a confusión. No es que yo estoy aquí en Punta Arenas, no significa que yo agarro un barco y me vengo con el barquito y ya llegué a la isla del Coco. No, eso no es así. Esto es incorrecto. Yo no puedo decir que agarré un barco, ¿verdad? De Punta Arenas y llegué a la isla del Coco rápido. Lo que me está diciendo este mapa es que agarraron la isla del Coco, la hicieron a otra escala, la hicieron en un mapa más diferente y lo pusieron ahí, porque la isla del Coco queda muy al sur. Vean que duran como 48 horas para llegar. Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad? La isla del Coco no está en esa posición ni es de ese tamaño con respecto a Costa Rica, sino que tiene una orla diferente y la colocaron ahí, ¿verdad? Eso fue lo que hicieron con ese mapa. Yo espero que esa parte haya quedado clara. ¿Estamos bien? ¿Entendieron eso de la orla? Sí, Sí, profe. Ujú. Bueno, entonces, recuerde, para que sea un mapa, tiene que tener nombre, bueno, el nombre de él, del mapa, autor, simbología, meridianos y paralelos, red de meridianos y paralelos, se llama eso. Tiene que tener una rosa de los vientos, tiene que tener la orla, ¿verdad? Esos elementos son básicos para que sea un mapa como tal. Ahora, con respecto a los mapas actuales, pues ya ahora casi nosotros no usamos papel, ¿verdad? Para poder enseñar cartografía, sino que ahora tenemos una infinidad de herramientas para poder utilizar mapas. Yo creo que la que más utiliza la gente es Waze, ¿verdad? Actualmente y Google Maps para llegar a ciertos lugares. Es sumamente fácil porque te va indicando el camino, ¿verdad? Te va diciendo metros, doble a la derecha o a la izquierda, pero tal vez en lo que falla un poquillo es en decir si vamos al norte, al sur, al este, al oeste, pero son mapas muy precisos. Yo a veces, yo mismo me sorprendo de ver la capacidad que tienen estos sistemas de navegación virtual para podernos llevar de un lugar a otro y lugares que nosotros a veces no conocemos y llegamos y nos calcula hasta el tiempo, nos calcula la distancia, ¿verdad? Es una verdadera maravilla, ¿verdad? Incluso yo lo he utilizado fuera del país. Es increíblemente versátil, ¿verdad? Es sumamente útil para los que no conocemos algunos lugares. Aquí está lo que yo les dije Profe, sobre la una formación. consulta, Sí, dígame, Raquel. perdón que le interrumpa. No se Este, preocupe. ahorita que está hablando de esto del Waze y viendo lo del mapa de Costa Rica, este, esa estrategia, si se puede decir así, ¿verdad? No sé si estoy en lo correcto, de averiguar la distancia en el mapa. ¿Usted no nos podría brindar como un ejemplo para saber cómo se hace? Porque sí me llamó la atención. Yo me acuerdo que a mí en Ajá. la escuela, mi profesor de estudios sociales, él era demasiado carga y Ujú, nos ponía a hacer lo de longitud y latitud de las, nos ponía, qué sé yo, en el examen, el cantón de Liberia. Entonces uno tenía que buscar ahí la latitud, pero no me recuerdo exactamente si en algún momento llegamos a hacer eso de la distancia. ujú. Bueno, hay dos cosas, hay dos maneras aquí. Ujú, Con la escala gráfica, que es la barrita que aparece ahí, ¿verdad? ujú, Eh, Cuando yo era niño, que me encantaban los estudios sociales, la maestra nos decía, cómprense en un mapa, traigan un hilo o una cuerdita pequeñita, muy finita. Entonces ella nos decía que midiéramos la distancia, por ejemplo, entre Cartago, no nos decía distancia, sí, distancias, pero no de carreteras. Nos decía, ujú, busquen el río tal,
Sí, como de un Fíjese, punto a otro punto, por fíjese en decirlo así. dónde nace el punto, pero con la cuerdita dele la forma. Vaya de la forma y cuando llega al mar, marque dónde es y se trae ese pedacito de hilo y lo presenta en la tablita esa, en la barrita esa. Ujú, Y me va diciendo cuántos kilómetros hay, porque esa barrita lo que muestra son kilómetros. No sé si se puede ujú. leer la palabra kilómetros debajo de la barrita. Sí, Pero la que ah, más se usa, Raquel, la que más se usa es la de arriba, que es la escala numérica, esa que dice 1, 2 puntos, 1.500.000, ¿la ves? ujú, Resulta que ese primer uno que viene ahí, ese primer uno es 1 centímetro de una regla. Eso es lo que oh, significa el primer uno. ujú, Entonces, ¿qué es lo que me dice a mí la escala? Que si yo mido 1 centímetro en este mapa, ¿verdad? ujú. En realidad estoy midiendo 1.500.000 centímetros de la realidad. Ok. Pero si yo le digo eso al estudiante, el estudiante no va a entender. Entonces yo tengo que cambiar, tengo que modificar ese 1.500.000 a kilómetros. Es como Ujú, la medida que nosotros más o menos conocemos. A los chicos míos yo les digo, ¿cuántos ceros tiene 1.500.000? Entonces ellos empiezan, tiene 5. Algunos no llegan ni a responderme, ¿verdad? Les digo, sí, 1.500.000 tiene 5 ceros. Si yo quiero pasar eso a kilómetros, ¿verdad? Quítele los 5 ceros. ¿Qué número queda? Y me dicen 15. Ah, le digo yo entonces, si yo agarro una regla y mido en ese mapa 1 centímetro, en realidad lo que estoy yo midiendo son 15 kilómetros de la realidad. No sé si me estás entendiendo. ¿Vas conmigo? sí, profe, sí. De hecho, lo voy a apuntar. Entonces, entonces yo los agarro y les digo, ok, en línea recta, tiene que ser en línea recta porque estamos con una regla, ¿verdad? Le digo, váyanse a Peñas Blancas. Entonces yo les digo, Peñas Blancas está aquí, te lo voy a marcar. ¿Ve dónde está Peñas Blancas? Aquí arriba, ¿lo ves? Ahí te lo marqué. ¿Lo viste? En Sí, la parte sí. norte. Entonces yo digo, aquí está Peñas Blancas. Vamos a poner un punto aquí bien grande. Aquí está Peñas Blancas, les digo yo. ¿Ok? Es el punto más al norte que tiene Costa Rica. Agarren una regla, les digo yo, y midan desde Peñas Blancas hasta Punta Burica. Te voy a marcar Punta Burica. Ahí en la patita abajo, ¿verdad? ¿Lo viste? Entonces yo les Sí. digo, pongan el cero de la regla ahí y me miden cuánto llega a Punta Burica, lo más exacto posible. Entonces ellos miden cuántos centímetros hay. Cuando ya midieron los centímetros, multiplique esos centímetros por 15 para ver cuántos kilómetros reales hay en línea recta desde Peñas Blancas hasta Punta Burica. O a veces les digo, el punto más hacia el oeste, que es Cabo Santa Elena, que está aquí, ¿verdad? Aquí donde voy a poner esta X, digamos, a ver si me sale. Ajá. Midan el lugar más hacia el este, que es Cabo Santa Elena, hacia el lugar que está más al oeste, que es Zigzaola, aquí a la frontera con Panamá, allá, en la parte de Changuinola, donde uno va a comprar. ¿Cuánto mide ahí con la regla? Y les digo, ahora sí, ¿cuántos centímetros les dio? Ah, profe, me dio, voy a decir una tontera, me dio 12.5. Entonces agarro la calculadora, le digo 12.5 por 15 y esa es la distancia en kilómetros que le va a dar. Y ya después me lo llevo a Liberia, Santa Cruz, de Liberia, algo más cercano, ¿verdad? Pero así es como funciona. Para este mapa. Pero en los mapas mundi, la escala cambia. Entonces, ya ahí uno ya tiene que hacer un ejercicio diferente para transformar esa escala de centímetros a kilómetros, porque no recuerdo cuál es la escala que tienen esos mapas. Creo que es 1
equivale a, es que te estoy bateando, no me acuerdo, pero yo, estos mapas que vos, se te acaban los ceros, en este no porque tiene 5 ceros, pero hay mapas que tienen la escala con menos ceros, entonces hay que usar una coma, entonces queda un número decimal. Entonces a los chiquillos ya tienen que multiplicarlo no por un número entero, sino por un número decimal. Pero no sé si te pude aclarar más o menos cómo se hace eso. Sí, claro, profe, más bien muchísimas gracias, porque es que me pareció interesante, porque son maneras también de uno de poder asociar muchos temas, porque como usted lo hizo, yo sé que no es materia ni estudios sociales ni de nada, pero involucra convertir de kilómetros, la escala a kilómetros. Entonces ya Sí, ahí uno involucra ciertas materias y siento que eso ayudaría como a que los chicos no se aburran tanto, como sí, interactúen más, que uno los pone a hacer algo en clase, algo diferente. yo entiendo Entonces, que, por ejemplo, a veces, Raquel, a veces te ponen a dar matemáticas, matemáticas y ciencias. Entonces, vos decís, mira, pero no importa, estoy dando matemáticas, pero tengo que ver números decimales. Les voy a enseñar esto y lo utilizas como un mapa, ¿verdad? Los chiquillos dicen, qué vacilón, estamos viendo matemáticas, pero parece sociales. Eso se puede hacer o estás dando social eso para que repasen matemáticas también, ¿verdad? O sea, es muy sí, correcto. interdisciplinario, ¿verdad? Y eso es bonito. Sí, sí, se puede hacer de manera atractiva la clase, ¿verdad? Bueno, estábamos en esta parte que vamos a hablar Profe, un poquito rápido. Ignacio, dígame. permiso. Primero, discúlpame que a veces no converso mucho, es que ahorita no estoy en mi casa. Y yo quería dar un aporte con respecto a lo que está diciendo la compañera y para ayudarle, porque ahorita que se me acaba de ocurrir, para un ejercicio con respecto a eso, yo me acuerdo una vez que mis abuelos, que estaba yo un día, ellos habían sacado un mapa de Costa Rica grandísimo, grandísimo, grandísimo. Entonces, uno tal vez como profe el día de mañana, uno puede conseguir uno de esos, ponerlo en la pizarra, ¿verdad? Y para un ejercicio después de vacaciones, decirle como chiquillos, traerse un nylon, un cable muy largo. Ujú. Chiquillos, alguno que fue pasear a un hotel, una playa, algo así, entonces vienen, que si se puede mejor, que tengan los de carreteras, entonces que los chiquillos se pongan a medirlo con la cuerda del recorrido, así ellos tienen ubicación geográfica, ven más o menos lo que son las distancias y también van conociendo lo que son los números decimales y mayores, como dice el profesor. Tal vez puede servir mucho. Así ellos Exactamente. van conociendo. Sí, Siempre y cuando tenga la escala bien, ¿verdad? Que sea una escala correcta. Que no sea una copia, porque ya la copia, por ejemplo, este mapa que yo puse aquí, este mapa que yo puse aquí, está el tamaño de la pantalla mía, ¿verdad? De la pantalla de la computadora. La escala no se ajusta. O sea, hay que agarrarlo real, como te lo venden en el Instituto Geográfico Nacional o como lo venden en las librerías, que uno confía que es el tamaño y la escala correcta. Entonces, ahí sí se puede, trabajar sobre él sí se puede. Yo no puedo hacerlo aquí porque aquí está más pequeño de lo que realmente es. Entonces tendría otra escala, ¿verdad? Es una escala diferente. Hay que tener ese cuidado nada más. Comprarlo en una librería, ¿verdad? Sí, Uy, eso nada más. sí, sí. Incluso venden unos mapas muy bonitos que tienen relieve también. Es una belleza, son muy caros, pero es un bellísimo. Yo siempre quise uno, pero nunca me lo compré. Pero sí, yo me acuerdo que en el colegio había uno de montañas precioso, ¿verdad? Porque tiene todas las estribaciones de Costa Rica. Bueno, aquí tenemos a la formación de Costa Rica. Esto lo vamos a pasar rápidamente porque, bueno, yo entiendo que ustedes esto lo van a estudiar a profundidad, pero en su momento, cuando esto queda, la formación de Costa Rica no es que Costa Rica era como hoy es. La teoría dice que Costa Rica estaba debajo del mar, ¿verdad? Debajo del océano, y que de a poco se fue levantando del fondo del mar. Bueno, ¿cómo explicamos eso? Esas formas de levantamiento del terreno se dan por básicamente dos fenómenos y ya cuando Costa Rica está formado sobre el territorio, un fenómeno más, que es el tectonismo y el vulcanismo.
Es decir, que Costa Rica antes no estaba sobre la superficie terrestre. Entonces el Mar Caribe y el Océano Pacífico se comunicaban en un canal natural. Y no solamente Costa Rica, parte sur de Nicaragua y todo Panamá no existía. Entonces, esos territorios se fueron levantando desde las profundidades de los océanos. ¿Por qué se fueron levantando? Por dos fenómenos. El tectonismo, el choque de placas tectónicas, aquí en Costa Rica, donde está Costa Rica sufre algo que se llama choques convergentes de placas tectónicas. Eso quiere decir que chocan. Entonces, al chocar, una de ellas se va a ir para abajo, ¿verdad? Y la otra se va a quedar arriba. Y entonces la va como elevando. Cada vez que se mete más la placa tectónica subyacente, la que está debajo, va haciendo a la suprayacente más y más y más alta. Y eso fue levantando a Costa Rica desde el fondo del mar. Esta imagen que está en la parte superior derecha muestra como un punto aquí, como el punto caliente, ¿verdad? El punto donde chocan las placas tectónicas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que esta placa tectónica está empujando hacia allá y esta está empujando para este otro sector. Al chocar esta plaquita de cocos, verán acá, placa cocos, se está metiendo debajo de la placa Caribe. Entonces, la placa Caribe va a quedar arriba y la está elevando. Digo que la está elevando porque todavía hoy sucede eso. Si nosotros vemos el océano, vemos que en la parte de la costa pacífica, aquí hay una fractura, ¿verdad? En la corteza terrestre, en el suelo del mar. Ahí es el punto de subducción. Cuando digo punto de subducción, lo que estoy diciendo es que se está metiendo la placa de Cocos debajo de la placa de Caribe y hace que Costa Rica se esté elevando. Esa es la razón por la cual Costa Rica tiene tantos temblores. No solamente por la placa de Cocos y de Caribe, sino por el bloque de Panamá, que está también en esta parte del territorio panameño. Entonces hay un choque ahí convergente, recuerden, un choque entre ellos que provoca que Costa Rica se esté elevando. Aquí hay una ilustración que tal vez nos ayude un poquito. Vean que esta placa que está debajo del mar, una placa tectónica es un pedazo de suelo, ¿verdad? Muy grande. Esta placa tectónica, aquí está la flechita, ¿para dónde va? Y aquí tenemos otra placa tectónica que va en dirección contraria. Estas placas chocaron, pero esta placa oceánica se está metiendo en las profundidades del suelo y está haciendo que esta placa mixta se eleve y forme estas montañas que están acá, ¿verdad? En la ilustración. No solamente eso. Abajito viene la palabra astenósfera, ¿lo ven? Los científicos creen que debajo del suelo, debajo de la corteza, que también se llama litosfera, debajo del suelo tenemos un material semifluido, magma, lava, como lava de volcán. A veces, esta atmósfera a veces encuentra un caminito a través de la litosfera y llega a un compartimento que se llama cámara magmática. Después esa cámara magmática se llena de lava, logra subir por algo que se llama chimenea y se forma un volcán en la superficie terrestre. Puede formarse un volcán en la superficie terrestre o puede formarse un volcán también aquí, de forma submarina, ¿verdad? Hay volcanes debajo de los mares que pueden hacer explosión. A los chicos de escuela les parece increíble que haya un volcán debajo de las aguas, debajo de los océanos, debajo de los mares, porque ellos tienen la idea de que como hay agua ahí, se apagan. Y no. Si tienen ustedes la posibilidad de tener material audiovisual, yo les recomiendo que cuando ven estos temas, le muestren un volcán submarino para que ellos vean cómo es que el volcán puede hacer erupción
inclusive debajo de las aguas, porque es como algo que los chicos no interiorizan muy bien, ¿verdad? No tienen esa capacidad. Ahora, Raquel e Ignacio, hay placas que chocan, eso se llama convergencia, ¿verdad? Cuando chocan, pero también hay placas que se separan. Costa Rica está formado por el choque de la placa de Cocos y la placa de Caribe y el bloque de Panamá. Pero dentro de las placas tectónicas, estas grandotas, hay plaquitas, hay otras placas tectónicas, digamos que hijas, pequeñitas, y esas placas tectónicas pueden chocar o pueden moverse hacia el mismo lado o pueden hacer un movimiento de rozamiento. Y tienen nombres. Si chocan, son convergentes. Si se separan, son divergentes. Y si van juntitas, se llaman paralelas. Tiembla y como que se mueven las dos o tres para el mismo lado. Eso se llaman placas paralelas. Y hay movimientos como de rozamiento, de dislocación, que no se mueven en contra, no se mueven hacia el mismo lado, no se mueven hacia sentido contrario, sino que lo que hacen es como que se ¿cómo lo decimos? Como que se van de lateral, ¿verdad? Así como se dislocan. Eso es la idea, se dislocan. Un poquito de eso es lo que está pasando allá en la falla de San Andrés, en Estados Unidos, donde dicen que San Francisco se va a hundir y se va a terminar perdiendo, ¿verdad? En el mar porque hay ese movimiento de dislocación entre placas tectónicas. Pero en el caso de Costa Rica, lo que más ha contribuido es ese choque convergente de placas tectónicas entre la de Cocos y la de Caribe, donde la de Cocos al chocar se metió debajo, eso se llama subducción, y hace que se eleve el territorio costarricense. ¿Qué está pasando con Costa Rica? Bueno, está ganando territorio, ¿verdad? Cada vez que tiembla y ese roce se da, entonces Costa Rica va a seguir ganando territorio. No, es un proceso de millones de años, ¿verdad? Tarda mucho. Cuando yo estaba en el colegio, fue el terremoto de Limón de 1991 y me acuerdo que en la zona de Limón todavía se puede ver eso, el coral se levantó, ¿verdad? Fue tan violento el choque de la placa de Cocos con la de Caribe que el coral se levantó. Dicen que los geólogos que Costa Rica ganó en promedio 1 metro de territorio con ese movimiento sísmico. Es una fuerza descomunal, ¿verdad? Lo que ocurre ahí. Aquí tenemos un mapita, bueno, una silueta en realidad, estaríamos faltando la verdad si fuera un mapa, de cómo se fue formando Costa Rica. Ven que los primeros territorios que se formaron en Costa Rica están al lado izquierdo, ¿verdad? Que fueron en los territorios del Bracito de Nicoya, en la península de Nicoya. Después, lo que se formó fue el centro del país. Y después se formó el resto, que está en color verde. Yo les dije a ustedes que Costa Rica se formó por 2 eventos y después se terminó de formar por uno tercero. El primero es tectonismo, temblores. El segundo es vulcanismo, volcanes. Y el tercero es erosión. Se van rellenando zonas también que transportan, digamos, los ríos transportan material de las partes altas a las partes bajas y van formando llanuras. Entonces, hay 3 factores, digamos, mayoritariamente que forman Costa Rica: los volcanes, bueno, los temblores, los volcanes y la erosión. Si eso es, nosotros tenemos que enseñarle a los muchachos los sistemas montañosos de Costa Rica. Costa Rica tiene 2 sistemas montañosos. El primero es este que se llama Sistema Montañoso Principal y está dividido en 4 grandes zonas: la cordillera volcánica de Guanacaste, la cordillera de Tilarán, la cordillera volcánica central y la cordillera de Talamanca. Atraviesa Costa Rica como una columna vertebral. Ese se llama sistema montañoso principal. Ahí es donde nosotros les metemos los distintos volcanes o los edificios más importantes de nuestro país y los cerros en el caso de la cordillera de Talamanca. Y aprovechamos para que no solamente los memoricen, sino que también le encuentren un sentido de qué importancia tiene estos edificios o estas montañas para nuestro país, porque esto hace que cambie el clima en distintas zonas. Esto hace que nosotros tengamos una riqueza en agua
bastante importante en Costa Rica, porque es en las montañas donde nacen los ríos, porque esto hace importante a Costa Rica a nivel de turismo, porque es importante porque da abrigo a muchas especies de acuerdo a los pisos altitudinales, de acuerdo a cómo vayamos subiendo en las distintas montañas. Vean que hay montones de aplicaciones para poder hablar de los sistemas montañosos y no solamente que se los aprendan. Podemos hablar del volcán Arenal, podemos decir dónde está, pero tenemos que enseñarle a los chicos que también hay un desarrollo turístico importante. Podemos hablar del volcán Miravalles, pero tenemos que enseñarle que hay una planta geotérmica porque el ser humano está aprovechando el calor que sale de ahí para producir energía. Y podemos hablar del Cerro Chirripó como el lugar más alto del país. Sí, pero que ahí hay turismo, que hacen carreras, que ahí hay distintos hábitats y distintos microclimas, por ejemplo. Es llevar al estudiante también a comprender la relevancia que tienen estos lugares y no solamente quedarnos con la memoria de que se aprendan los lugares. Yo les dije que Costa Rica tenía dos sistemas montañosos. El primero es el principal, que ya lo vimos anteriormente. Aquí se puede ver, ahí está. Pero también tiene un sistema montañoso secundario, que son estos lugares que están marcados aquí. Cerros de Santa Elena, Cerros de Nicoya, faltó los cerros de Herradura, que están como por esta zona, pero aquí no aparecen, la fila costera urunqueña, los cerros Alcipuedes y los cerros de Punta Úrica. Ese es el sistema montañoso secundario. ¿Por qué se llama secundario? Porque son las primeras montañas que se formaron en Costa Rica. Esto fue lo primero que apareció en la superficie terrestre cuando se dieron los primeros, bueno, cuando se empezó a dar los movimientos tectónicos y volcánicos debajo de los océanos y de los mares. Eso es la idea que nosotros... ¿Tienen que aprenderse los estudiantes? Sí, tienen que aprenderse los estudiantes, pero llévenle fotografías de estos lugares para que vean. Tal vez alguno se fue a pasear a qué, pues, ay, sí, yo pasé por la costanera, la calle estaba a la par del mar y al lado había unas montañas. Esa es la fila brunqueña, la costanera. ¿Has ido a Golfito? Sí, bueno, ahí también se ve, pueden ver los cerros Alcipuedes. Es como darles herramientas para que entiendan geográficamente por qué son importantes estos lugares. Van a los cerros de Nicoya y se vean, estos terrenos son tan viejos, son muy gastados, que de ahí sacan cemento, sacan piedra caliza. Esas son las ideas que nosotros tenemos que impregnarles, que le encuentren lógica a los lugares que nosotros les estamos enseñando. Son muchos, pero bien tratados y con una explicación bastante buena, se puede llegar a un aprendizaje bastante significativo. Costa Rica, aparte de montañas, tiene valles. Cuando hablamos de valles, es un lugar plano, rodeado de montañas, que es a través y ese río va a desembocar a un océano. A nosotros nos piden explicar tres. El Valle del Tempisque, que aquí está con el número 1, el Valle Central, que está con el número 2, que es donde están las ciudades más importantes de nuestro país, y está el Valle del General, allá por la zona de Pérez Celedón. Entonces, igual, compañeros, bueno, ahora está Ginger con Tengo nosotros también, pero ya te va la palabra, Raquel, pero nosotros tenemos no solamente que decirles dónde están y cómo se llaman, sino qué hacen ahí. ¿Qué hacen? ¿Qué trabajos? ¿Qué problemas? ¿Y qué posibles soluciones se pueden dar para esta zona? Para estas zonas. Raquel, te escuchamos. Profe, es que en la tarea, bueno, nos piden que el primer croquis sea el sistema montañoso principal. Ajá. Este, podemos poner también como extras el secundario. Me complacería mucho que lo ponga. Porque por eso hago la consulta, porque específicamente dice principal y solo sale como Sí, cordillera y solo menciona las 4 cordilleras. sí, Y yo diseñé esa actividad. Yo la hice. entonces, de hecho, por eso pregunto, porque hago yo, de no habla como del sistema montañoso secundario, entonces como para ponerlo como un plus, tal vez.
claro, para que usted diga, es que no solamente es eso, también están estos. Y sí, yo diseñé la actividad, todas las actividades las diseñé yo y, Perfecto. y yo lo pensé más que todo uno cuando diseña una actividad, uno lo que piensa es en cómo lo va a calificar, porque uno tiene que tener mucho cuidado a la hora de la calificación. Creo que por ahí fue, pero si los Ujú. pone, claro, me das a entender de que verdaderamente tenés noción de lo que son los sistemas montañosos en Costa Rica, ¿verdad? Que no solamente es uno, que son dos. Que son dos. Claro que el más importante es el principal. Uy, perdón por esos perros, de verdad, qué vergüenza. Este, el principal, ¿por qué? Porque el principal es factor socioeconómico, o sea, nosotros, hay lugares importantes en esas montañas, hay problemas y sobre todo modifica el clima de los lugares y como modifica el clima de los lugares, hay especies vegetales y animales que cambian. Entonces, no es lo mismo las especies que yo encuentro en Guanacaste, que estamos ahí hablando de Sotavento, que es el lado donde llueve menos, a las especies que yo encuentro del lado de Limón, que es Barlovento, donde llueve más. Entonces, esas barreras naturales de montañas, eso es lo que uno tiene que enseñar a los chiquillos. Por eso yo puse al final que no solamente era hacer los trípticos o los panfletitos, sino que ustedes diseñaran una actividad de cómo le hacemos al chiquillo entender que no es solamente aprenderse los nombres, sino aplicar conocimiento, ¿verdad? Pero sí, Raquel, si los pone, yo feliz, ¿verdad? De que me estás entendiendo. Perfecto, profe. Ujú, Ajá. gracias. Aquí tenemos las llanuras. La diferencia de las llanuras con respecto a los valles es que el valle está rodeado de montañas. Bueno, la llanura es unas planicies enormes, ¿verdad? Costa Rica tiene tres zonas identificadas con llanuras. Las llanuras del Caribe, las que ven ustedes con color azulito, las llanuras del Pacífico, que son muy largas pero muy angostas, los ríos son muy cortos, y en el caso de Guanacaste, tras de que son, bueno, son un poquito más largos en Guanacaste, pero muy secos por las influencias, a excepción cuando llueve mucho ahí, ¿verdad? Que se salen. Y las llanuras del norte, que ahí hay ríos, que es muy interesante, nacen en las montañas y no caen en grandes cúmulos de agua como mares o océanos. Caen en un río como el San Juan o caen en el lago de Nicaragua. Por eso ahorita vamos a ver que tiene un nombre un poquillo diferente cuando hablamos de ríos. Aquí tenemos las costas. Las costas se refiere a los lugarcitos más reconocidos en las orillitas, tanto del Pacífico como del Caribe. Vean, Ginger, Ignacio y Raquel. No es que sería genial, pero a veces es un poco temerario. Sería genial que los chiquillos se aprendieran todos los lugares de las costas, pero no todos aprenden igual. Entonces ustedes traten de ser muy selectivos con los lugares, eso se llama irregularidades, con las irregularidades que van a enseñar. No solamente para que el chiquillo sepa dónde está, cómo se llama, sino para que él tenga conocimiento de qué hay ahí, a qué se dedica la gente que vive ahí, qué problemas que vive ahí. Entonces uno puede hablar de quepos, para ponerles un ejemplo, ¿verdad? Que aquí no aparece, por cierto, pero lo más cercano que podemos ver aquí es Manuel Antonio. Aquí está Manuel Antonio. Manuel Antonio está muy cerca de Quepos. Bueno, yo sé que Quepos es una zona costera. Entonces yo digo, ¿a qué se dedica la gente ahí? Entonces los chiquillos pueden ir como aplicando su sentido común y conocimientos previos para decir, bueno, ahí, profe, dedica esto. Entonces, si se dedican a turismo, sí, sí, sí. ¿Por qué se dedican a turismo? Ay, profe, porque ahí está la playa, imagínense, no solo la playa, ¿verdad? Sí, pesca, ¿verdad? Y después entran a los problemas, de que, bueno, no sé si pueden llevar un recorte de noticias. Vea, esto es en Quepos. Y usted dice, bueno, narcotráfico, ¿cómo se está metiendo eso en todas las partes? Pero ahí también hay afectación de narcotráfico, hay desempleo, por ejemplo, hay desestructuración familiar porque la pobreza es tan grande que muchas veces termina agobiando a las familias y las destruye. Ese tipo de lógica es lo que nosotros queremos en los estudiantes de escuela, para que se vayan entrenando en que no todo es bonito en Costa Rica, sino que también hay problemas que resolver,
y hay cosas bonitas también, ¿verdad? En nuestro país. Pero es llevarlos a eso. Si se pueden aprender muchos nombres de las costas, lo que llamamos irregularidades, sería genial. Pero si no se puede, pues bueno, ya eso sería un esfuerzo un poquito difícil de lograr, porque la memoria por memoria es terrible. Vamos con el clima. Yo sé que también tienen que hacer un panfletito del clima sobre los 4 climas de Costa Rica que ahorita los vamos a ver. Pero antes de ver eso, yo sí quería que le pusiéramos atención a lo que son elementos y factores del clima y encontrar una diferenciación entre ellos. Si yo digo elementos, es partes de una cuestión X. Por ejemplo, no sé si pueden ver la botella. La botella está compuesta de elementos. Es decir, yo le puedo zafar, no sé si se puede ver, yo le puedo zafar la tapa. La tapa es un elemento, ¿verdad? Esto me lo regaló una sobrina mía. Y traía esto. Yo no sabía ni qué era esto. Hasta que mi sobrinilla como en esa época, ¿verdad? Mi sobrinilla hoy tiene 9 años, 10 años. En esta época tenía como 8. Me dice, tío, eso es un antigrumus o grumo, algo así. Y yo, ¿qué será esto? Y hay un cuerpo de la botella y adentro tiene agua. Entonces, el agua, el cuerpo de la botella, el antigrumus, como me decía ella, la tapa, son parte, elementos de la botella. El clima tiene partes, son los... Entonces, el clima tiene que tener temperatura, el clima tiene que tener lluvia o como lo dice ahí, precipitación. El clima tiene que tener humedad, que es la cantidad de vapor de agua que hay en algún lugar. Tiene que tener presión atmosférica, eso que nos mantiene ácidos al suelo. Tiene que tener viento. Entonces, esos elementos son parte del clima, son elementos que hay ahí. Ahora, esos elementos pueden cambiar y ahí es donde entran los factores. En el ejemplo de la botella, yo puedo zafar la tapa de la botella, que es un elemento, la tiro contra el suelo y la quiebro. Yo estoy alterando un elemento. ¿Cuál fue el factor que alteró este elemento? El golpe que recibió al estrellarse con el suelo. El factor altera, modifica el elemento. Pensemos en la temperatura por un momento. ¿Dónde hace más frío? Pregunta para Ginger, Ignacio y para Raquel. ¿Dónde hace más frío? En los lugares cerca, en Costa Rica, hablamos de Costa Rica, en los lugares cerca del mar o en los lugares altos de las montañas. ¿Dónde hace más frío? En las partes altas, en la montaña. Y eso tiene que tener una lógica, ¿verdad? Por alguna razón, en las partes altas de las montañas hace más frío. Los factores que están al lado y derecho me cambia a mí la temperatura de un lugar. ¿Cuál de los que están en color celeste me cambia a mí la temperatura de un lugar? La altitud. La altura, exactamente. Yo, Yo, yo también opinaría que, con permiso, yo también sí, opinaría que el cambio de temperatura y clima en general es también la cercanía al mar. puede ser muy bien. Y más aún, la latitud puede cambiar también la temperatura. Aquí tenemos ya 3, pero podemos meter y un quinto. Todos esos que están ahí me alteran a mí la temperatura. Vean, por ejemplo, la latitud es cuán tan cerca o cuán tan lejos esté yo de los polos. Si yo estoy muy cerca de los polos, mucho frío. Si estoy más cerca del ecuador, mucho calor. Ahí me altera. Bien lo dijo Raquel.
A más altura, más frío. A menor altura, más calor. Yo tenía un chico en séptimo año, hace como unos 6 años, que me decía, me levantó la mano en la clase, me hace, profe, pero es que eso está mal. Y le digo yo, ¿por qué está mal? Me dice, vea, supongamos que ese bombillo, me señalaba el bombillo del aula. Supongamos que el bombillo es el sol, me decía. Entonces dice, vea, si yo estoy en el suelo, estoy muy lejos del sol, pero si yo subo, y se encaramó en una silla, si yo subo, yo estoy más cerca del sol. Entonces tengo que sentir más calor. Vean la lógica que tenía ese estudiante. Usted se pone a pensar eso y usted dice, oiga, pareciera que tiene sentido, pero ahí hay un factorcito de oxígeno que hace falta, ¿verdad? Entonces, cuando falta el oxígeno, a mayor altura, menos oxígeno, y hace que se enfríe el ambiente. Pero vamos al relieve. El relieve tiene que ver con montañas. Igual, yo estoy en una montaña muy alta, mucho frío, y si no estoy en una montaña, pues mucho calor. Ahí estamos claros. La cercanía al mar, decía Ignacio, es más fresco. Por ejemplo, en Estados Unidos es más fresco vivir cerca de la costa, porque adentro en el territorio, por ejemplo en Utah, o en zonas de Texas o Arizona, que están en el centro del territorio, es muy caliente. Corrientes marinas, que son ríos en medio de los océanos. Hay corrientes marinas que son frías, llevan frío a zonas cálidas. Y hay corrientes marinas que son cálidas, que llevan calor a zonas frías del planeta. Vean cómo altera el factor solamente el elemento de la temperatura. Si empezamos a desglosar el resto de elementos, nos vamos a dar cuenta que muchos de ellos también son afectados. Yo puedo decir de la lluvia que la precipitación, que el relieve afecta, porque entre más alto, si yo voy subiendo una montaña, llueve más hasta cierta altura. Ya después de 1.000 metros, 2.800, 3.000 metros, ya la lluvia empieza a disminuir. Y lo que se da es mucha humedad, pero no llueve torrencialmente. Entonces, todas estas cosas uno tiene que entenderlas bien a la hora de que uno va a dar la clase, ¿verdad? Porque los chiquillos preguntan mucho y es un tema muy interesante. Hablando de clima, Costa Rica tiene estaciones climáticas. Es un error decir, al menos cuando expliquemos el tema, si quieren decirlo después con sus amigos, eso se los dejo a criterio de ustedes, pero es un error decir que en Costa Rica hay invierno y verano. Se supone que ahora estamos en verano. Lo correcto es decir que estamos en estación seca o que estamos en estación lluviosa. Ahí les puse los meses, ¿verdad? ¿Por qué no verano? ¿Por qué no invierno? Porque esos conceptos tienen otras modalidades. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando hablamos de estación de invierno, esto es mucho frío y hay precipitación de nieve, granizo o lluvia, acompañada de mucho frío. Pero a veces en Costa Rica llueve, pero hace mucho calor. Entonces, esos conceptos a nivel climático como que no son como los más apropiados, o por lo menos a mí me enseñaron que no era como lo más apropiado. Yo les había dicho que nosotros tenemos paralelos y meridianos. Los paralelos nos ayudan a definir esto, zonas climáticas del planeta. Y vean que es este dibujito del mundo que está ahí. El centro, que está como en color amarillito, es una zona, lo que está ubicado ahí tiene dos estaciones, estación seca, estación lluviosa. Hay unas zonitas, una al norte que está como en color verde, que se llama zona templada del norte, y una al sur, que se llama zona templada del sur. Ahí tienen 4 estaciones, que son las que nosotros hemos escuchado. Primavera, se va la primavera, llega el verano, se va el verano, llega el otoño, se va el otoño, llega el invierno, se va el invierno, vuelve la primavera, y así va en forma cíclica. Se supone que ahora en Estados Unidos, el 20, ¿hoy qué es? Hoy es 13. Creo que el 20
de marzo empieza la primavera en los Estados Unidos y en las zonas de Europa y, por ejemplo, en las zonas rusas también, que son muy amplias. Canadá, al sur de Canadá, van a empezar la estación de primavera, ¿verdad? Se va la nieve y empieza a aflorar la belleza de la flora. Y en azulito tenemos zona fría del norte. Se me olvidó decirles que también estas zonas templadas que acabamos de decir, se llaman así porque se supone que son tibiecitas, de clima tibio. También se llaman zonas de latitudes medias, tiene ese nombre también. Y aquí tenemos las zonas frías, que usualmente ahí son inviernos muy largos y veranos cortos. Usualmente eso es lo que sucede ahí, ¿verdad? Son donde están los casquetes polares, donde encontramos osos polares, pingüinos, focas, algunos cetáceos como ballenas, ¿verdad? Esperar esas temperaturas que son tan extremas, ¿verdad? Por ahí es donde va la información. Y se les pidió hacer un croquis, ¿verdad? De los climas de Costa Rica. Aquí yo les traje uno, más no es el que quizás quieran hacer ustedes, pero sirva el ejemplo para eso. Vean que en color turquesa tenemos el clima tropical muy húmedo, llueve mucho, esa zona llueve mucho. En la zona norte del país, lo que es Ciudad Quesada, la zona de la Virgen de Sarapiquí en Heredia, la zona de Tortuguero, la zona del Valle de la Estrella, Zigzaola, llueve chorricientos días al año, ¿verdad? Esos lugares casi no tienen estación seca, pasa lloviendo mucho. Después en color azul tenemos el clima tropical seco, que es en Guanacaste, parte del noroeste de la provincia de Punta Arenas, donde sí hay una estación seca definida, ¿verdad? Más o menos dura 4 meses, 5 meses, y el resto llueve, pero no llueve tan intensamente como en la zona norte o como en el Caribe. ¿Por qué? Porque hay un cordón, acuérdense, hay un cordón montañoso principal que cuando vienen las nubes, como así de alguna manera, se quedan paraditas y para poder pasar al otro lado tiene que llover, la nube pierde tamaño, logra alcanzar mayor altura, entonces puede pasar al otro lado. Eso se llama lluvias orográficas. Entonces, pasan al otro lado, pero ya no llevan la cantidad de lluvia quizás que tenían cuando venían desde el este, ¿verdad? Los vientos alisios. Tenemos entonces un clima muy lluvioso y la antítesis es el clima tropical seco. Clima tropical muy húmedo, clima tropical seco. Hay otro tipo en color verdecito que se llama clima tropical húmedo. Llueve, pero no es tan intenso como en el lado del Caribe. Aquí vamos a hacer la salvedad. Van a ver ustedes aquí como un circulito, ¿verdad? Este circulito que está aquí, ¿verdad? Que yo estoy rayando ahora de manera muy fea, de color rojo. Este lugar, que es donde está Golfito, donde uno va a hacer compras, ¿verdad? Golfito, Paso Canoas, la zona de Palmar Norte, Río Claro, esas zonas tienen un clima tropical muy húmedo, es decir, es muy parecido, ese clima de aquí es muy parecido al de Limón y la zona norte, ¿verdad? Ahí tienen que tener cuidadito. Y finalmente tenemos en el centro, que está como color naranja, ¿verdad? Ese clima tropical de montaña. Llámese así porque la cordillera de Tilarán, sí, la cordillera volcánica de Guanacaste, la cordillera de Tilarán, la cordillera volcánica central y la cordillera de Talamanca, donde ahí sí, por ser montaña, ¿verdad? Las temperaturas van a modificarse de acuerdo a la altura, la lluvia se va a modificar de acuerdo a la altura, la humedad, la presión atmosférica también, los vientos van a cambiar de acuerdo a la altura. Y otra cosa más que cambia es la naturaleza, las plantas, la fauna cambia, los animalitos y la flora, ¿verdad? Que son las plantitas también van a cambiar. Pero más o menos esa es la estructura que tendrían que utilizar para su panfleto, ¿verdad? Aquí tenemos hidrografía, que son vertientes. La palabra vertiente significa por donde discurre un río, por donde baja un río. Tenemos tres.
La del Caribe, que yo la marqué con un colorcito rojo, la del Pacífico, ¿verdad? De color como naranja, aparece verde en la parte del país, ¿verdad? Pero está el puntito de color como naranja. Y la de arriba, que está con amarillito, y con un puntito celeste, es la subvertiente norte. Se llama sub porque no cae en mares, no cae en océanos. Cae en el río San Juan, esos ríos, o cae en el agua de Nicaragua, ¿verdad? Entonces no cae en una masa oceánica o de mar que sea importante, ¿verdad? Sino que caen en ríos o en lagos, que son algo más pequeñito. Finalmente, de la parte de geografía, lo que tenemos nosotros es diferenciar lo que es lo rural del urbano. Acordarse de que lo rural tiene que ver con campo, con suelos para cultivo, con estructuras pequeñitas, hablando de casas, ¿verdad? Usualmente los vecinos se conocen, todos se hablan. En contraposición, lo urbano, que lo que encontramos es cemento, asfalto, estructuras muy altas, la gente construye en vertical, los vecinos casi no se hablan, ¿verdad? La gente no quiere meterse. eh, Podemos decir que hay más índices de violencia en la parte urbana que en la parte rural. En esta parte yo les recomiendo mucho que hagan un cuadro comparativo para que hagan ustedes esa o no relación entre lo rural y lo urbano, ¿verdad? Eso es como una pinceladita rápida. También, aparte de historia que hablamos la vez pasada, ahora geografía, viene la parte de cívica. La próxima tutoría, creo que el trabajito último es sobre, no me acuerdo si es sobre cívica, no me acuerdo sobre qué lo hice, honestamente. Pero nosotros en primaria tenemos que ver dentro de estudios sociales cívica. En secundaria no, se ve aparte. Pero aquí sí, hay ciertas partes del año en los cuales nos piden tratar algunos temas sobre la formación ciudadana. Creo que pretende es formar personas de bien, líderes proactivos que solucionen problemas nacionales. ¿Problemas como cuáles? Ahí les dejé en esa caricatura solamente un compendio de algunos problemas sociales que nos agobian en la actualidad, de los cuales uno, con los muchachos de las escuelas y colegios y con ustedes trabajando esta bendita profesión, uno añoraría que la condición de la sociedad mejore, ¿verdad? A veces es muy pretencioso hablar de eso, pero el educador está para eso, para hacer un cambio, ¿verdad? En nuestra sociedad. La formación ciudadana lo que pretende es formar el ser antes de tener y de hacer. Es quitar el yoísmo, quitar aquello de que primero yo, segundo yo, tercero yo, sino ser un poquito más solidario, un poquito más humano, un poquito más proactivo hacia la sociedad que estamos insertos, hacia la comunidad en la cual vivimos, que tengamos un comportamiento loable en otras comunidades, que podamos comportarnos de manera inteligente, distintiva y educada frente a las demás personas en una armonía de respeto. Y si no hay acuerdo, si tenemos una diferencia con algunas personas, pues evidentemente solucionarlos de las maneras pacíficas que como seres humanos podríamos hacer, ¿verdad? Eh, para eso, nosotros tenemos que dar dentro de Cívica mucha cultura, mucha cultura. Nosotros tenemos que tratar de unir la cultura con la educación de las personas. Y esto es lamentable. Hoy la gente no quiere participar en actos cívicos. Hoy la gente no quiere participar en nada. No se quiere meter en nada. ¿Por qué? Porque el mundo se ha vuelto tan individual, ahorita lo vamos a ver, que es el yoísmo, es el individualismo el que priva. Nosotros lo vamos a ver aquí rápidamente como en la posmodernidad, ¿verdad? Ese efecto de la globalización, el mundo nos está enseñando que debemos consumir para ser felices, debemos imponer nuestras ideas para ser felices. Y si yo tengo que pasarle por encima a cualquier persona, le paso por encima. Esa es una idea muy tergiversada
de lo que es verdaderamente un buen ciudadano. Estamos abandonando nuestras culturas populares, nuestra propia idiosincrasia se está muriendo de a poco y estamos adoptando malas prácticas, eso es lo peor, malas prácticas foráneas. De afuera, pues todavía uno diría, ¿verdad? Pero estamos, creo que equivocando el camino. Dentro de la cívica, lo que queremos es no adormecer a los estudiantes, sino darles participación crítica, que propongan, que hablen, que estimen, que opinen. Eso es lo que queremos en cívica, igual que en estudios sociales. Y queremos enseñarles que lo que está hoy en vigencia, que es la posmodernidad con todos esos, yo creo que antivalores, se vayan erradicando de a poco en las nuevas generaciones. Yo creo que estamos entrando en un mundo extraño, ¿verdad? Muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado, porque todo eso que está escrito ahí en esa infografía es lo que la gente quiere. La gente tiene estereotipos, la gente quiere comprar por comprar, la gente quiere placer, la gente no quiere que le prohíban nada, la gente quiere que no le digan qué es bueno y malo, la gente quiere ser práctica, pragmatismo. Compro y si no me sirve lo voto. No sé hasta qué punto estos nuevos ideales de felicidad nos están llevando a nosotros hacia una sociedad más próspera, no en términos económicos, sino próspera en términos de convivencia. Y el ejemplo claro de todo esto es lo que vemos muchas veces en nuestras pequeñas sociedades de escuelas y colegios. Burla a una persona porque tiene cierta condición o se discrimina, se aleja como si fuera un paria porque sencillamente tiene cierta circunstancia muy diferente al resto de las personas. Vemos cada vez violencia en las familias, vemos femicidios. eh, ya se ha hablado mucho en estos últimos días de la muerte de este pobre que muere por el enojo de su amigo que perdió los estribos. Y yo digo, ¿qué nos está pasando? ¿Cómo yo me lo voy a balanzar a una persona así? Hay gente que verdaderamente no lo piensa, ¿verdad? Para hacerlo, para socavar la dignidad. No estoy defendiendo al muchacho que murió, ¿verdad? Pero sí lo que estoy defendiendo es la vida. Yo creo que uno no puede ir por ahí, por la vida, pues matando a quien me caiga mal o al quien me hizo un daño. Creo que hay maneras muy precisas, muy inteligentes y racionales para solucionar conflictos y la gente se ha vuelto muy intolerante, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos una gran tarea de cómo enseñarle a los chicos las verdaderas raíces del respeto, la solidaridad, la cooperación, la tolerancia, ¿verdad? En la materia de educación cívica. Bueno, eso es más a donde queríamos llegar el día de hoy. Voy a quitar la presentación, me voy a ir con ustedes aquí y voy a dejar de compartir para ir cerrando nuestra actividad, agradeciéndole a Ginger, a Ignacio y Raquel, a usted también por haberse conectado hoy. Bueno, no tuvimos una congregación de estudiantes amplia, pero por lo menos nosotros sí pudimos aprovechar el tiempo un ratito. ¿Alguna consulta, Raquel, Ginger o Juan Ignacio? Si no, me la pueden hacer ahí por los mecanismos que nosotros ya acostumbramos en la plataforma y yo estaré encantado de responderles. En estos días ya les va a llegar la nota de sus trabajos segundos para que todos pues vayamos teniendo control de nuestras actividades. Si no tienen preguntas, los voy a dejar ir en paz, pero primero déjenme detener la grabación que hicimos el día de hoy.